El CEO levantó una copa en la fiesta de la empresa. ¿Disfrutando de tu bono de US$32,000? Crucé mi mirada con la suya y dije, nunca lo recibí. A la mañana siguiente, nuestra abogada leyó una cláusula en mi contrato. Su rostro se puso pálido y le preguntó al CEO, Dios mío, ¿qué has hecho? Una frase, 4 palabras, pronunciadas lo suficientemente alto para atravesar el tintineo de las copas de champán y la música demasiado alta que tronaba en la terraza de nuestra oficina en el centro de Denver. Nuestro CEO, a quien llamaré Marcos Soto, un hombre que usa demasiado gel y muy poca ética, acababa de levantar su copa hacia mí. Mi nombre es Alex Romero, tengo 48 años. Y llevo 18 construyendo la espina dorsal de Dataflow Systems. Marcos estaba brindando por mí frente a toda la compañía en nuestra celebración anual de primavera. ¡Por Alex!, exclamó, mirando a la multitud como un presentador de concursos. Superó todas las metas este trimestre y se ganó ese gordo bono de $32,000. ¡Salud! Siguieron los aplausos, risas. Incluso escuché a alguien de ventas gritar, «Invítanos a todos, Alex». Yo no me reí, no levanté mi copa. Simplemente levanté la vista hacia Marcos desde el otro lado de la terraza. Encontré su mirada y dije esas 4 palabras. Nunca lo recibí. Y ahí fue cuando la fiesta murió. No se derrumbó exactamente. Se desangró lentamente en el silencio. El CFO, Eduardo Cruz, que siempre huele a dinero viejo y antiácidos, se estremeció tanto que casi derrama su bebida. La directora de Recursos Humanos, Andrea Pérez, comenzó a toser en su servilleta como si de repente hubiera olvidado cómo tragar cóctel de camarones. Incluso el interno a cargo de la mesa de postres dejó de cortar tarta de queso y se quedó mirando. Marcos, a su favor, no se inmutó. Simplemente soltó esa risa falsa que usa cuando los inversores preguntan sobre informes atrasados. Ah, siempre modesto, Alex. Bueno, está en el sistema. Debe haber sido procesado por nóminas. Parpadeé una vez. Revisé esta mañana. Nada depositado. Andrea emitió un ruido a medio camino entre una risa y un estornudo. Haré que Finanzas lo revise a primera hora del lunes, dijo Marcos, con la voz un poco demasiado brillante. Ahora disfrutemos la noche. Te mereces celebrar. Estoy seguro que sí, dije. Solo quiero saber qué estoy celebrando. Y con eso, dejé mi copa, todavía llena, y me alejé de la azotea. Dejé a Marcos allí parado como un globo al que se le está escapando el aire. Él seguía sonriendo, pero se podían ver los bordes comenzando a resquebrajarse. Miren, no lloré en el ascensor, no grité en mi volante ni envié un correo electrónico furioso. Simplemente conduje a casa a mi apartamento en Capitol Hill, me preparé un sándwich y abrí mi laptop. Luego comencé a buscar los archivos, porque aquí está la cuestión. Yo no estaba confundido, ni siquiera estaba sorprendido. Estaba preparado. Hace 3 meses, solicité una copia de mi contrato de trabajo original por motivos fiscales, dije. El departamento legal lo envió sin pensarlo 2 veces. Lo guardé en una carpeta titulada «Si se ponen estúpidos». Esa carpeta tenía otros 27 documentos, facturas de proveedores que había marcado, memos internos que se suponía que no debía ver, un PDF de hace 2 años titulado «Asignaciones de bonos». Discreción ejecutiva, una hoja de cálculo que mostraba reasignaciones presupuestarias que casualmente desviaron $32,000 de mi departamento a desarrollo misceláneo, aprobado por Marcos en persona, y un favorito personal, una captura de pantalla de un mensaje de Slack donde Eduardo preguntaba si estaba bien pagar fantasma el bono de Alex del Q1 para cubrir un viaje a Scottsdale. Pagar fantasma. Scottsdale. Podría haberme reído si no estuviera tan completamente harto. Verán, no llegué a donde estoy siendo ruidoso. No soy el que golpea las mesas ni el que dirige cánticos motivacionales. Soy el que arregla las cosas en silencio, de manera eficiente, sin dramas. Cuando toda nuestra base de datos de clientes falló hace 3 años, la reconstruí durante un fin de semana mientras la gerencia jugaba al golf. Cuando nuestra seguridad fue vulnerada el año pasado, parché los agujeros antes de que los hackers siquiera supieran que habían sido bloqueados. Y cuando personas como Marcos olvidan que silencio no significa impotencia, bueno, ahí es cuando las cosas comienzan a romperse. Envié un correo electrónico antes de acostarme, solo uno, sin archivos adjuntos, sin explicaciones, solo el asunto, cláusula 7.4, aviso de invocación. Y para ser claro, yo escribí esa cláusula hace 3 años. La deslicé en mi contrato después de ver a demasiados jóvenes prometedores recibir apretones de manos y obsequios por proyectos que yo entregué. Recursos Humanos nunca la leyó. Legal la hojeó. Marcos la firmó durante una crisis presupuestaria,
mientras se atragantaba con Pad Thai en una videollamada de Zoom. Cláusula 7.4. El incumplimiento en la dispersión del bono de rendimiento dentro de los 10 días hábiles posteriores a la finalización confirmada del hito faculta al empleado a iniciar protocolos de protección de propiedad sin previo aviso. Ellos se habían olvidado de ella, yo no. Y ahora acababa de voltear el primer dominó. La mañana del lunes olía a pánico y café quemado. No es que alguien lo admitiera. Superficialmente, la oficina de Data Flow Systems era su habitual purgatorio beige. La gente caminaba rápidamente entre las salas de conferencias con paredes de cristal. Los teléfonos sonaban con urgencia exagerada. Y en algún lugar, pasillo abajo, alguien seguía fingiendo reírse de algo en Slack. Pero bajo el zumbido fluorescente, algo había cambiado. Podía sentirlo en el momento en que pasé mi tarjeta en el edificio de la calle 17. A las 9:12 a.m., Andrea de RRHH ya había pasado por mi escritorio 2 veces bajo la apariencia de solo pasar a saludar. Su blusa todavía tenía brillo de la fiesta de la azotea. Parecía que no había dormido. «Hola, Alex», dijo, demasiado alegre. «Qué raro lo del bono. Probablemente solo nóminas están lentas, ¿verdad? ¿Sabes cómo es el nuevo sistema? Ni siquiera me molesté en levantar la vista de mi monitor». «Claro», dije. «Probablemente». A las 10:03 a.m., recibí el correo electrónico que había estado esperando. Asunto: seguimiento de revisión de contrato. Urgente de Diana Vega, asesora principal. Me pidió unirme a una reunión de revisión legal a las 10:30 en punto. Sala de conferencias pequeña, solo ella y yo. No es necesario traer nada, decía el correo. Así que traje todo. La sala de conferencias olía a limpiador de limón y miedo. Diana ya estaba sentada cuando llegué a las 10:30 en punto, con los dedos entrelazados como si estuviera tratando de mantener sus pensamientos en su lugar físicamente. No me ofreció café, no sonrió. Señaló la silla frente a ella como si yo estuviera allí para discutir un testamento. Sostenía una copia impresa de mi contrato en su regazo, las páginas ligeramente arrugadas, una nota adhesiva rosa marcando la página 7. Me senté, puse mi carpeta de cuero sobre la mesa y esperé. Diana carraspeó. «Alex, ¿alguna vez ha ejercido la cláusula 7.4 antes?» «No», dije. «Pero la cláusula es válida, firmada, refrendada, con sello de tiempo. Encontrará el respaldo en el repositorio de contratos. Hash de documento, Alex R7C46B. Ella parpadeó. Continué. Se agregó como condición para la continuación del empleo durante la reestructuración del Q3 de 2020. La escribí yo mismo, la revisé con asesoría externa y la envié a Legal para su incorporación. Marcos la aprobó durante el almuerzo del 12 de octubre. Dijo que sonaba genial y asertiva. Diana miró hacia abajo otra vez, pasando a la página marcada. Leyó la cláusula en voz alta lentamente, como si cada palabra fuera una advertencia que había ignorado. Faculta al empleado a iniciar protocolos de protección de propiedad sin previo aviso. Su voz se adelgazó cuando llegó al final. Ella me miró, pálida. ¿Está diciendo que invocó esto ayer? Lo estoy. ¿Y esos protocolos? Ella dudó. No son solo simbólicos, ¿verdad? Son en capas, dije con calma. Claves de cifrado rotadas, permisos de acceso revocados, tokens de autenticación expirados. Piense en ello como un interruptor de hombre muerto digital. Cada sistema que construí a lo largo de 18 años ahora requiere mi autorización personal para funcionar. Su bolígrafo se deslizó ligeramente de sus dedos. ¿Y la documentación? Asentí hacia mi carpeta. Protegida bajo autoría individual hasta que el bono sea legalmente cumplido. Página 10 de la adenda de la cláusula. La encontrará notariada. Ella me miró fijamente durante un largo momento, ya sin intentar ocultar el temblor en su mandíbula. Marcos dijo que mencionó el bono en la fiesta para ser amable. Asumió que había sido pagado. No lo fue. ¿Ha hablado con finanzas? Hablé con mi banco. Hablé con nóminas, revisé cada depósito desde el 1 de enero, incluso extraje los registros de lotes ACH para todo el periodo del Q1. Mi bono no está allí. Se puso de pie y caminó hacia el teléfono de la conferencia. Marcó una línea interna. Que Marcos venga aquí ahora. Nos sentamos en silencio durante 3 minutos. Podía escuchar el tic-tac del reloj, el zumbido del sistema de climatización a través del edificio de oficinas de Denver, la respiración de Diana acelerándose como un corredor a punto de colapsar en la línea de meta. Marcos irrumpió como si estuviera entrando en un programa de juegos. «¿Cuál es la emergencia?», dijo, sin aliento y todavía con un batido de proteínas. Diana se puso de pie y le entregó el contrato, sin cumplidos, sin preámbulos. «Usted firmó esto, usted activó esto». Él pasó las páginas con ese mismo entusiasmo teatral que usa en las reuniones de accionistas. Luego se detuvo. Leyó la cláusula, parpadeó. «Espera,
¿Esto es real? Muy real, dije. Pensé que era como una fanfarronada. Una línea de negociación. Es una cláusula, dije, y ha sido activada. Marcos levantó la vista con la mandíbula apretada. ¿Y qué? ¿Estás bloqueando nuestros sistemas por un bono? Diana lo interrumpió antes de que yo pudiera. No. Él está legalmente autorizado para iniciar acciones protectoras sobre el marco de propiedad que él fue el autor. Eso incluye bastante, Marcos. ¿Incluyendo protocolos de operaciones? Su rostro se desangró. ¿Me estás diciendo, dijo lentamente, que podría bloquearnos el acceso a los sistemas que él construyó? No, respondí. Ya perdieron el acceso. Los protocolos se activaron a la medianoche del domingo. Los 10 días hábiles expiraron el viernes a las 5 p.m. El periodo de gracia terminó a la medianoche. Marcos parecía que alguien le había quitado el suelo bajo los pies. Diana simplemente miró la mesa como si pudiera ofrecerle una salida. Lo arreglaré, murmuró Marcos. Llamaré a nóminas ahora mismo. Lo haremos efectivo. Eso constituiría coacción retroactiva, dije tranquilamente. La cláusula 7.4 define cualquier pago de bono posterior a la invocación como intento de soborno para revertir un protocolo protector. Ese lenguaje es muy específico y hace que cualquier pago de este tipo sea legalmente inadmisible. Se giró hacia Diana. Esto no puede sostenerse en la corte. Ella no respondió porque sabía que sí lo haría. Marcos pasó el resto de esa reunión haciendo lo que mejor saben hacer los ejecutivos demasiado confiados: fanfarronear con la desesperación de alguien que se da cuenta de que las fichas no estaban en su pila. Primero vino la negación vestida de preocupación. Luego vino el retraso envuelto en falso encanto y jerga administrativa. Lo he visto antes. Diablos. Lo había vivido durante la mayor parte de 18 años en Dataflow Systems, pero esta vez yo no era el arreglador silencioso detrás del telón. Yo era el que sostenía la cuerda, y Marcos acababa de pisar la horca. Tiene que ser un fallo de nóminas, dijo, ahora paseando como si el movimiento pudiera invocar credibilidad. Pondré a Eduardo en ello. Probablemente ya lo marcó. ¿Le gustaría que le reenvíe las capturas de pantalla? Pregunté. Tranquilo. Sin hostilidad, solo ofreciendo hechos como un barista ofreciendo espuma extra. Marcos parpadeó. ¿Capturas de pantalla? Abrí mi carpeta y deslicé una sola hoja impresa sobre la mesa. Historial de transacciones de mi banco, resaltado y anotado. Debajo, grapado pulcramente, había un registro interno de nuestro propio software de contabilidad, IDs de lotes de pago, fechas de dispersión, cantidades y cadenas de aprobación, revisado y verificado. Dije, todos los bonos por desempeño del Q1 se emitieron entre el 15 y el 22 de marzo según el cronograma estándar. El mío no se incluyó en ningún lote. Diana se inclinó para examinar la documentación. Su boca formó una línea apretada. Marcos no miró, simplemente se giró hacia la puerta, como si tal vez hubiera una ruta de escape escondida detrás del perchero. Quiero decir, esto no tiene sentido, murmuró. ¿Me estás diciendo que el sistema simplemente te saltó? No. Dije, les estoy diciendo que alguien anuló el sistema. Silencio. Diana finalmente habló. Necesitamos verificar estos contra los registros de finanzas. Alex, agradecemos su cooperación. Mientras tanto, asentí una vez. Por supuesto, para mantener todo en regla, he presentado una invocación por escrito de la cláusula 7.4 a RRHH, con sello de tiempo, entregada a través de canales internos y externos. La copia está adjunta a esa misma carpeta. Los ojos de Marcos se abrieron ligeramente ante eso. Sabía lo que significaba. Una advertencia verbal es una cosa. ¿Una invocación formal? Eso es una ojiva legal en un traje a medida. Creo que estamos escalando demasiado rápido aquí, dijo Andrea de RRHH. Más tarde esa tarde cuando me llamó a su oficina en el tercer piso. Tenía el tono suave y frenético de alguien que intenta tapar una fuga de tubería con cinta adhesiva. Probablemente solo haya un error en alguna parte. Quizás la aprobación se atascó en el sistema. Ya sabe cómo es el equipo de Eduardo con el nuevo software de nóminas. Le di una leve sonrisa. Claro, pero para un bono de ese tamaño y considerando cómo se anunció públicamente, pensé que sería proactivo. Bueno, dijo ella jugueteando con una pelota antiestrés de Dataflow Systems de marca. Lo investigaremos, solo danos algo de tiempo. ¿De acuerdo? He documentado todo, dije, y preferiría no retrasar la acción correctiva. Asumo que la compañía siente lo mismo. Ella no respondió, solo asintió y señaló vagamente su pantalla, como si tuviera que llenar algún formulario, como si fingir trabajar en ello ganara tiempo. Pero aquí está la parte que no entendieron. Mi calma no era cumplimiento, era cálculo, porque mientras Legal se estancaba, RRHH fanfarroneaba, y Marcos paseaba como un hurón en una tormenta de viento, yo ya estaba 10 pasos por delante. Mis registros eran más que financieros. Había construido un rastreador interno completo para cada hito. Aprobación de bonos y asignación de recursos desde que me uní a Dataflow Systems en 2006. No porque no confiara en ellos,
sino porque sí confiaba. Confiaba en que olvidarían, confiaba en que se encubrirían, confiaba en que desviarían fondos cuando pensaran que nadie estaba mirando. Enterrado en esos registros, bajo una columna aparentemente aburrida, etiquetada como rastro de autorización, había algo con lo que sabía que no habían contado. Un patrón. 3 autorizaciones idénticas, 3 pagos redirigidos, la misma etiqueta de memo codificada, BINF, reajuste de proyecto. Uno de ellos era mío. Los otros 2, ejecutivos que ni siquiera habían cumplido con sus entregables del Q1. Bonos fantasma. No lo mencioné todavía. El momento oportuno lo era todo. Dejar que la podredumbre aflore por sí misma, como siempre lo hace. Esa tarde, volví a mi escritorio y abrí la bóveda cifrada donde guardaba mis archivos de auditoría en una partición segura. Marqué 3 de ellos. Agregué un marcador rojo al etiquetado como variantes Q1. $10,000 plus. Luego reabrí mis registros de proyectos privados e hice una sola entrada. Táctica de retraso confirmada. Legal no unificado. RRHH estancándose. Escalada de auditoría. Cuenta regresiva de 48 horas. Luego hice algo que Marcos nunca habría esperado. Me preparé una taza de té, cerré la sesión de mi correo electrónico y me fui a casa exactamente a las 5:01 p.m., porque no necesitaba perseguir a nadie. Ya había encendido la mecha. Todo lo que tenían que hacer era seguir mintiendo el tiempo suficiente para que quemara todo a su alrededor. Para el martes por la mañana, la oficina de Data Flow Systems olía a secretos. No solo el hedor habitual a café demasiado cargado y salmón recalentado del refrigerador común de contabilidad, sino algo agrio, más fuerte, como nervios dejados al sol durante demasiado tiempo. Nadie sabía exactamente lo que estaba sucediendo, pero todos sabían que algo estaba pasando. Marcos dejó de pavonearse, Diana dejó de sonreír, Eduardo de Finanzas de repente encontró la religión y comenzó a evitar los ascensores con otros humanos en ellos. Incluso Andrea de RRHH, a que solía piar «Feliz martes» como si fuera un saludo sagrado, estaba pegada a su bandeja de entrada, con un AirPod puesto, asintiendo furiosamente a cualquier llamada de crisis que fingía controlar. Yo no dije mucho, no tenía por qué hacerlo. Mientras ellos se apresuraban a conciliar discrepancias, yo ya estaba inmerso en lo que ahora consideraba la fase 2, la auditoría silenciosa. Durante los últimos 3 años, había mantenido un segundo sistema, no sancionado por la compañía, no respaldado en la nube, una unidad externa cifrada y aislada que en broma llamaba mi póliza de seguro. No porque fuera paranoico, sino porque tenía experiencia. Había visto a demasiados colegas ser culpados por descuidos presupuestarios que no eran suyos, visto a ejecutivos de alto nivel manipular al personal hasta el silencio por errores administrativos que de alguna manera siempre favorecían a personas con lugares de estacionamiento cerca de la entrada ejecutiva. Mi sistema no solo rastreaba bonos, rastrea movimientos financieros, de procedimiento, basados en personal. Cada vez que se procesaba un pago a un proveedor, copiaba los metadatos. Cada vez que se autorizaba un bono, capturaba la pantalla de la cadena de aprobación. Cada contratación, cada partida, cada correo electrónico con un BCC curioso, lo registraba. Las estructuras de archivos eran aburridas, claro, etiquetadas por trimestre e iniciativa, pero una vez que las abrías, era como mirar la fontanería de un edificio muy corrupto. Y ahora, revisando los registros del Q1 en mi apartamento de Capitol Hill el martes por la noche, vi exactamente lo que temía. 3 bonos de nivel C, todos autorizados en la misma fecha, 8 de marzo, todos etiquetados bajo fondos discrecionales reasignados, todos procedentes de departamentos que habían reportado incentivos de desempeño no reclamados. Los números coincidían con las dispersiones faltantes, incluida la mía. Uno de ellos, recordé, había sido negado públicamente debido a bajo rendimiento. Eduardo mismo lo había anunciado en la reunión general de marzo. Otro ejecutivo ni siquiera había presentado su informe de hito final todavía. Ahí estaba su pago de $35,000, pulcramente aprobado, firmado por Marcos, línea de memo, retención estratégica, robo estratégico era más preciso, y una cosa más, un nombre que no reconocí, un pago etiquetado como bono de retención a un consultor llamado Hunter Phillips, sin ID de empleado, sin documentación fiscal, sin registro de desempeño, solo una transferencia bancaria de $38,000 a una cuenta fuera del estado y una nota enterrada en el sistema de finanzas bajo servicios de contratista, confidencial. Revisé nuestro directorio de contratistas. No había Phillips. Revisé nóminas. Nada. Luego revisé nuestros registros de nuevas contrataciones y separaciones. Fue entonces cuando mi estómago se apretó. Eduardo tenía una plantilla para incorporar empleados fantasma, una utilizada al crear credenciales de acceso ficticias para pruebas de productos. Normalmente eran temporales,
Estaban aisladas y monitoreadas, pero alguien había copiado y pegado esa plantilla y la había utilizado para crear un registro de personal completo, suficiente para justificar la dispersión del contratista. La firma en la autorización, Eduardo Cruz, CFO. Ahora, no soy un soplón por naturaleza, no disfruto de las destrucciones, pero sí creo en el equilibrio. Ver a estos hombres saquear nuestra compañía con sede en Denver como una piñata en una reunión de fraternidad mientras me manipulaban por un bono de $32,000, esa fue mi línea. No necesitaba ir a la prensa, no necesitaba un escándalo en LinkedIn, solo necesitaba tirar de un hilo muy específico. A las 3:44 p.m. del miércoles, utilicé mi laptop personal en una cafetería en Colfax Avenue, detrás de una VPN, con una cuenta de Proton Mail cifrada recién creada. Redacté un mensaje corto y sin emociones al Comité de Auditoría Interna de la Junta Directiva. Asunto: posibles dispersiones ejecutivas no autorizadas. Cuerpo: 3 bonos del Q1 aprobados fuera de los parámetros de desempeño. 1 vinculado a un perfil de empleado fantasma. Todos rastreables a través del rastro de auditoría interna. Palabras clave: Phillips, discrecional reasignado, reajuste de proyecto, sin nombre, sin amenaza, sin demanda, solo suficientes migas de pan para forzar la mano de alguien. Cuando regresé a la oficina de Data Flow Systems, podía sentirlo como el clima rodando detrás de un panel de yeso. La nube aún no había estallado, pero la presión estaba cambiando. Las conversaciones se detenían cuando pasaba. Los correos electrónicos se ralentizaron. Los canales de Slack se quedaron inquietantemente silenciosos. Marcos pasó a mi lado en el pasillo y me dio una sonrisa tan forzada que parecía grapada a su cara. ¿Todo bien, Alex? Todo en marcha, dije. Esa noche, hice una copia de seguridad de mis registros de auditoría nuevamente. 3 copias. Guardé una en una caja de seguridad a nombre de mi hermana, en una sucursal de Wells Fargo en Boulder. Envié otra por correo a mi abogado con una carta con sello de tiempo marcada «No abrir a menos que se indique». Mantuve la tercera en el cajón de mi escritorio, sin marcar, sin etiquetar, con un aspecto tan inocente como un manual de usuario, porque las cosas estaban a punto de ponerse ruidosas, y cuando lo hicieran, yo quería ser el único con tapones para los oídos. Para el jueves por la mañana, Diana era un fantasma en su propia oficina. No literalmente. Todavía estaba allí, todavía con sus blazers de poder y su rostro de abogada indescifrable, pero el fuego detrás de sus ojos se había convertido en algo frío y cauteloso. Lo vi cuando me pasó en el pasillo, la forma en que dudó antes de hablar, la forma en que sus dedos se crispaban cerca de su teléfono como si pudiera morderla. Ella no me estaba evitando. Estaba rodeando el perímetro de una situación que finalmente se dio cuenta de que no controlaba. Así que le di una puerta. «Hola, Diana», dije asomándome a su oficina alrededor de las 11:15 a.m. «¿Tienes 5 minutos hoy? ¿Solo tú y yo?» Ella parpadeó levantando la vista de su laptop. Por supuesto, no hubo sonrisas falsas esta vez, sin charlas corporativas triviales. Ella despejó la mesa instintivamente como si supiera que algo importante se avecinaba. Entré, cerré la puerta detrás de mí y coloqué una sola carpeta en la madera pulida entre nosotros. Negra, sellada con una pegatina que decía «Privilegiado, solo asesoría interna. Se queda entre nosotros hasta el lunes», dije. «Pero creo que querrá leerlo antes». Ella miró la carpeta como si pudiera silbar. «¿Qué hay dentro?» «Una línea de tiempo», dije. «Documentación de referencia cruzada, capturas de pantalla, registros de procesos, aprobaciones de dispersión de bonos, todo comparado línea por línea con los pagos reales, inconsistencias resaltadas, autorizaciones sin respaldo, memos que no coinciden con los depósitos». Ella abrió la carpeta. La primera página era una línea de tiempo resaltada, Q1 2024 hasta el presente. En cada hito, había marcado cuándo entregué los entregables, cuándo los bonos eran contractualmente debidos, cuándo ocurrieron los pagos ejecutivos y cuándo aparecieron las discrepancias por primera vez. Luego vinieron las capturas de pantalla, fechadas, con sello de tiempo, registros del sistema interno que mostraban firmas de aprobación de Marcos y Eduardo. Junto a ellas, recibos de transferencias bancarias que mostraban cantidades movidas a cuentas no relacionadas. Los ojos de Diana se movieron rápidamente. De vez en cuando, sus dedos dudaban en el borde de una página, como si no estuviera segura de querer ver lo que venía después. Luego llegó a la pestaña roja. Se detuvo. Me miró. «Implicaciones de la SEC si se presenta», dije. «Hay al menos 2 casos de compensación ejecutiva no reportada redirigida a través de dispersiones no salariales. Eso es un problema de cumplimiento, especialmente si esos fondos provinieron de fondos de bonos designados para empleados». Señalé una sección resaltada. «Este libro mayor muestra que lo hicieron».
Se recostó en su silla con las manos cruzadas, pero no fuertemente. Su cara de póker se estaba resquebrajando un poco. ¿Qué me está pidiendo, Alex? Le estoy dando la oportunidad de decidir qué tipo de abogada quiere ser cuando esto se haga público, dije. Una que intentó limpiar el desastre antes de que los invitados se dieran cuenta, o una que les ayudó a empeorarlo. Ella volvió a mirar la carpeta. El peso se posó entre nosotros como un arma cargada. No era gruesa, solo unas 20 páginas, pero estaba densa de consecuencias. ¿Qué pasa si le doy esto a la junta directiva?, preguntó. Usted protege a la compañía, dije. Pierde a Marcos, quizás a Eduardo, pero no lo pierde todo. ¿Y si no lo hago? Ya le envié una copia por correo a Ricardo Soto en el comité de supervisión. Él aún no sabe lo que tiene. Le dije que esperara una señal. Puede elegir hacer de esa señal una llamada controlada o una alarma de incendio. Ella exhaló por la nariz, cerró la carpeta y la mantuvo a su lado en lugar de devolvérmela. La mañana del viernes llegó como un funeral al que nadie quería asistir. El reino de Marcos olía a desesperación sobrepulida y gente fingiendo que no estaban esperando que cayera el otro zapato. A las 8:30 am recibí una invitación de calendario que me hizo sonreír. Revisión de emergencia de la junta directiva, sesión ejecutiva, sala de conferencias A, 10:00 am. Asistentes, miembros de la junta, asesor legal, auditor externo Noel Linares, y yo. Marcos no estaba en la lista. La reunión duró 47 minutos. Presenté mis términos con calma, profesionalmente, como el ingeniero experimentado que soy. 1. Restitución total, bono de $32,000 más, $48,000 en sanciones por la cláusula 7.4, triplicado por incumplimiento deliberado. 2. Tarifas de licencia por 18 años de trabajo de propiedad, $250,000, pagaderos antes del desbloqueo del sistema. 3. Terminación de Marcos Soto y Eduardo Cruz por causa justificada. 4. Auditoría de RRPUHH. Externa de todos los pagos de bonos de los últimos 3 años. Ricardo Soto, mi viejo mentor, hizo la pregunta final. ¿Está planeando quedarse en Dataflow Systems? Lo miré a los ojos. No, pero aseguraré una transición limpia de todos los sistemas y documentación, una vez que se cumplan mis términos. Votaron unánimemente. Marcos fue despedido esa tarde. Eduardo renunció antes de que pudieran despedirlo. Andrea de RRHH presentó silenciosamente su aviso de 2 semanas. A las 5 p.m. del viernes, tenía una confirmación de transferencia bancaria de $330,000 en mi cuenta personal. A las 6 p.m. había desbloqueado cada sistema que había construido y proporcionado documentación completa para mi reemplazo. El lunes por la mañana, limpié mi escritorio en la oficina de Denver, donde había pasado 18 años construyendo algo que importaba. Mientras caminaba hacia el ascensor con mi caja de cartón, varios colegas asintieron respetuosamente. Ellos sabían. La palabra viaja rápido en los círculos tecnológicos. Marcos intentó acorralarme por última vez en el estacionamiento, pero seguridad lo escoltó fuera de la propiedad antes de que se acercara. Conduje a casa a mi apartamento en Capitol Hill, abrí una cerveza y comencé a buscar puestos de trabajo remotos, porque a veces la mejor venganza no es destruirlos. A veces es mostrarles exactamente cuánto te necesitaban y luego irte en tus propios términos. La OPI se retrasó indefinidamente. Escuché que todavía están tratando de reconstruir lo que yo construí. Buena suerte con eso.